Bueno, pues nos quedamos un poco describiendo cómo era ese espacio, que es quizás yo creo que la parte más interesante para no solamente para mí, sino para los oyentes. Claro, porque así podemos verlo en nuestra imaginación. Claro, verlo en nuestra imaginación, porque fotografías dijimos que quedaba poquitas, sobre todo de la torre, exacto, de la torre. No tenemos ninguna de la fachada, pero comentábamos que la fachada principal se abría a la plaza de San Francisco, que tenía una puerta con arco de medio punto, con 4 columnas dóricas adosadas. La fachada podría estar donde está la fachada aproximadamente. ¿Dónde está la fachada de la Diputación? Aproximadamente, ¿no? Vale. Por encima encornisamiento partido y una estatua, una imagen en piedra de San Francisco. Luego hablábamos también de la torre, que era del mismo autor que diseñó la fachada de la Catedral de Jaén, Eufrasio López de Roja, en el siglo XVII, aunque fue terminada a finales de ese siglo por Blas Antonio Delgado. Era una torre cuadrilátera, cuadrada, sencilla, con un tejadillo a 4 aguas y con cerámica vidriada. También en la arquitectura vernácula. Tenía en esa cerámica... La comparaste además con la Hospital de Santiago. Exacto, de Úbeda, ¿no? Sí. Tenía y estaba además rematada por una cruz de forja, o sea que el tema de crucificado, que sabemos que es pues, muy característico de la devoción franciscana, ¿no? De San Francisco de Asís. Y bueno, vamos a comentar ahora un poco más la iglesia. Era una iglesia grande, que estaba cubierta por un artesonado de madera en su origen. Por ejemplo, en Jaén tenemos con esa tipología la iglesia de San Bartolomé o la de San Andrés, ¿no? Pero posteriormente fue sustituido por una bóveda de cañón corrido, o sea, todo lo largo, ¿no? Era una iglesia, como digo, importante, con una capilla mayor, ya hacíamos referencia, que era obra de Vandelvira, sí, que lamentablemente pues fue destruida como el resto del convento y que pertenecía a los condes de Torralba. Pero ¿cuántas capillas y altares, o qué altares y capillas tenía en el resto de la iglesia? Pues si te parece vamos a ir comentando, porque entre esas también se encontraba esa capilla primitiva de Fernando III, en la que se encontraban los enterramientos, que ya veremos, vamos a ver ahora cómo se denominaba. Bueno, sin ánimo de... Pero allí no estaba Fernando III. No, Fernando III estaba ya en otro sitio, como sabemos, ¿no? Pero además famoso, pero quiero decir que bueno, que venía de esa época, y sí, lo que sí había era enterramientos de nobles, de soldados importantes, de todo ese proceso de reconquista. Sin ánimo, decía, de tener preferencia por nada particular, vamos a comenzar por la Capilla de la Expiración. No por nada. Que, bueno, la Capilla de la Expiración a partir del siglo XVIII, no estamos hablando ya, ¿no? Que aparte del Cristo de la Expiración y un retablo también que se habla de Luis de la Barrera, tenía altares laterales de San Miguel y de San Diego. Existía también otra capilla, o en este caso era más bien un altar de San Cayetano, el de San Francisco, otro altar también evidentemente relevante dentro de la iglesia, el de San Antonio Abad, o sea, San Antón. Actualmente, bueno, sabemos que existía una capilla de San Antón, por ejemplo, en la catedral, que ya no existe. ¿Dónde podemos encontrar un santo tan jaenero como San Antón y tan vinculado a nuestras tradiciones? Pues lo podemos encontrar actualmente en la iglesia de San Ildefonso. ¿Llegó a salir en procesión? Pues no tengo noticia de eso, no tengo noticia de que saliera en procesión, pero es posible, ¿no? El mismo día de la carrera. Sí, seguramente, en la carrera sabemos que es del siglo XIII también. Entonces, ¿dónde tenemos hoy a San Antón? Pues una imagen magnífica, además la tenemos en el retablo del descenso de la iglesia de San Ildefonso, en la parte derecha, pegada a la capilla precisamente de la patrona, de la Virgen de la Capilla. Una imagen que forma parte de ese retablo diseñado por Duque Cornejo y Francisco Calvo, y que es de este autor, y que es una talla magnífica. Existía también el altar de San José, el altar de San Francisco de Paula, el altar de Nuestra Señora del Consuelo, una devoción que acabó precisamente en esa capilla que hay en el Arco del Consuelo, que por eso se llama allí. Así que actualmente, en la que actualmente está, hay un óleo de la Virgen de la Amargura, de la Cofradía de la Amargura del Lunes Santo de Jaén. Estaba también, por supuesto, el altar de la Divina Pastora, que había sido fundada esta cofradía en 1595. Curiosamente, ahora que estamos un día después de la fiesta de la Inmaculada, con el nombre de la Limpia Concepción de María. Es decir, ese era el nombre, no era la pastora. Se empieza a conocer como Cofradía de los Pastores, ya como dato curioso ya, o al menos se recoge por escrito en el siglo XVII, más bien a finales. Se va reconvirtiendo con el tiempo. Y no será hasta el siglo XVIII, final del XVIII, cuando ya, pues, digamos que tenga su nombre actual. Cofradía de los Pastores
más finales del siglo XVII. Estoy recordando más bien del XVII, a finales comienza ya a denominarse como Cofradía de los Pastores. Lo curioso y como paréntesis, pero las capillas más importantes, las que me gustaría centrarme, pues son esta capilla primitiva que recibió el nombre y la advocación posteriormente de capilla de San Luis o de la Orden Tercera, o San Luis de los Caballeros, ¿no? Allí estaban enterrados los caballeros, como decimos, y se correspondía precisamente con esa primitiva capilla y había sido cedida a la Venerable Orden Tercera hacia 1670 y tenía un testero con la imagen de San Luis y sobre esta imagen había una pintura mural, en el muro, frescos, que había sido también, como dijimos el otro día, deteriorada por esos ataques de los musulmanes, de los nazaríes granadinos que alanceaban, según se leen las crónicas, las imágenes, la atravesaban con lanzas, ¿no? Exhibía, se podían observar allí, pues porque eran imágenes de devoción, exvotos y también estandartes, banderines que habían sido incautados a los musulmanes, fíjate, banderines de la Edad Media, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sería una capilla del máximo interés. Y además tenía sede allí la Cofradía de San Luis de los Caballeros, que precisamente tenía esa función humanitaria, digamos, al margen o a la par que religiosa, de recoger a los fallecidos, a los heridos también en esos combates contra los musulmanes granadinos, que eran precisamente los que acababan siendo sepultados allí. Una gran cantidad de altares, lo que hace que podamos vislumbrar un poco la capacidad, la grandiosidad de ese convento de San Francisco. Y también tenemos allí, muy destacable, la Capilla de la Soledad. La Soledad se funda... y pues va a tener capilla propia, una capilla de la que se dice que, bueno, tenía un forma con 4 partes ochavados y era una capilla realmente importante que acabó siendo, después de una vez que el convento dejó de serlo, acabó siendo pescadería. Y de ahí esto no está muy demostrado lo que voy a decir, ni mucho menos, pero en la calle Pescadería es posible que pueda tener que ver con esa, porque desemboca precisamente ahí en el antiguo convento, con esa antigua capilla de la Soledad. Oye, pues, profanada y convertida en pescadería, ¿vale? Y la más importante de todas estas capillas, al margen de la original, era la capilla de la Veracruz. La Veracruz, vale, que había sido fundada en 1541, 4 años más tarde erige ya esta capilla, una capilla a la que se podía acceder directamente desde la Plaza de San Francisco, lo que da idea de su importancia, con planta rectangular, con 2 bóvedas esférica y que además tenía dependencias propias como coros a la capitular, es decir, que funcionaba como una iglesia independiente, ¿no? Tenía coro alto y bajo, con artesonado de madera también, y en fin, y luego, hablando un poco en general del convento de nuevo, una amplia sacristía, con una peculiaridad que nos describe don Rafael Ortega Sagrista, que tenía rejas con vista al jardín, al huerto, directamente desde la sacristía, ¿no? Claro. O sea que, aparte de eso, aparte de la iglesia, tenemos que hablar del claustro, porque todo convento debe tener un claustro, claro, y en este caso un claustro importante, un claustro amplio de planta cuadrada. Sabemos que tenía 20 columnas de piedra de una sola pieza, sabemos que era de orden dórico y nos viene muy bien hoy, como hemos dicho antes, el tema de la Inmaculada, porque también en el centro del patio tenía una fuente con la imagen de la Inmaculada. Y también al claustro se entraba independientemente desde la calle de los Álamos. Es decir, claro, que... O sea, tenía 3 entradas. Sí, tenía, que al menos que se sepa, esas 3 entradas. El claustro, capilla de la Veracruz y la entrada principal. ¿Se entraría por donde se entra más o menos al mercado? Seguramente sería más cerca de la zona, sí, muy cerca ya de la plaza, porque la otra, lo que es la plaza de Abastos como tal, sabemos que era el huerto, ¿no? Además, este claustro, es interesante comentar que tenía paredes, o sea, que en las paredes tenía algunas pinturas con la vida de San Francisco, obra de Fray Manuel de Molina, o sea, un fraile pintor, ¿no? Y algunas otras también de Pedro Atanasio Bocanegra. Y bueno, pues como venimos comentando, el huerto era muy, muy grande, como el mercado de Abastos de San Francisco aproximadamente, y estaba muy bien regado. Ya sabemos que el agua subterránea en Jaén es fundamental, hasta el punto de que el agua que consumimos hoy en día en la ciudad, en un porcentaje de más de 3/4, procede de perforaciones de agua subterránea y no de pantano. Bueno, pues precisamente ahí existía un raudal que se llamaba Agua de San Francisco, ¿no? Que es el que regaba pues toda esta huerta.
Hemos terminado ya con los altares. Ya sí, los altares sí. Lo que no sé si hemos acabado con el tiempo. Hemos acabado con el tiempo. O sea, nuestra intención de acabar hoy va a ser una trilogía nuevamente. Pues yo creo que vamos a tirar un poquito más. Trilogía sobre el convento de San Francisco, sí señor. Bueno, sí, porque merece la pena saber cuál fue su extinción y qué queda de ello. Bueno, pues nada, Joaquín Cruz Quintas, no hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias. Quedamos emplazados. Qué interesante. A ver Como si los luego Carvajales. recuerda que si te ha quedado algún altar por ahí, me lo dices. Sí, estupendo. Venga, muy bien. seguimos.